Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy. Estamos basados en Montreal, por eso ando aquí con una buena sudadera, porque aquí en Montreal hace bastante frío. Espero que el clima en Puerto Rico, me imagino que el clima en Puerto Rico debe estar mucho mejor que aquí. Este, Damos un segundito más para dejar que la gente siga ingresando al webinar, donde vamos a hablar el día de hoy sobre estrategias para el éxito en la renta a corto plazo para aquellos que no pudieron estar en nuestra presentación en Reebok, en Puerto Rico, en San Juan, hace un par de semanas. Y justamente por eso estamos organizando ahorita esta nueva, esta nueva conferencia y este nuevo webinar con exactamente la misma información que presentamos hace unos días y con algunos datos adicionales que pueden serles muy útiles para aumentar sus ingresos ahora en este 2025. Vamos a ver qué hora es ahorita. Eh, Muy bien, pues yo creo que comenzamos. Comenzamos la presentación. Muchas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Mi nombre es Eduardo Mandri, soy el cofundador y CEO de Angel Host, una compañía que fundamos hace ya casi 7 años. Eh, Les voy a platicar rápidamente cuál es la agenda para el día de hoy. Siempre me gusta empezar dando una pequeña explicación de quiénes somos. Y vamos a hablar directamente, vamos a hablar de estrategias para incrementar tus ingresos en la renta a corto plazo. Y vamos a dejar un tiempo al final en caso de que haya alguna pregunta, con mucho gusto. Me parece que tenemos en la parte en el menú, debe de haber una parte donde hay una preguntas y respuestas. Si no, en el chat lo pueden mandar a través del chat y con gusto podemos responder a sus preguntas. Pues muy bien, ¿quiénes somos? Somos una compañía, como decía al principio, estamos basados en Canadá, tenemos presencia en todo el mundo y la razón por la que iniciamos esta compañía es justamente para ayudar a administradores, a property managers y anfitriones a aumentar sus ingresos. Y lo hacemos de una forma muy analítica y muy basados en la ciencia. Lo hacemos básicamente optimizando los listados y encargándonos de manejar los precios de nuestros clientes. Entonces, los clientes que nos contactan y para los cuales trabajamos, les ayudamos con dos cosas principalmente: mejorar sus listados y mejorar su estrategia de precio. Y bueno, como resultado de eso, podemos aumentar mucho los ingresos. Nuestra promesa de marca es, le entregamos a nuestros clientes mejores listados y constantemente los estamos actualizando. Y desarrollamos una estrategia de precio muy específica para cada propiedad. Y la combinación de ambos hace que le demos a nuestros clientes mayores ingresos. Muy bien. Ahora, toda la información que les voy a compartir el día de hoy no la estamos inventando, es información y son prácticas que hemos aprendido manejando más de 1,200 propiedades en 50 ciudades en el mundo. Tenemos un equipo de 40 especialistas, gente que sabe muy bien cómo optimizar listados y que entiende muy bien de estrategias de precio para poder obtener mejores resultados. Tenemos muchos clientes en Puerto Rico, de costa a costa, alrededor de toda la isla. Y con unos resultados realmente muy buenos. En promedio, la metodología que yo les voy a mostrar aquí, que es la metodología que nosotros seguimos, nos ha dado unos resultados extraordinarios. Incluso en Puerto Rico hemos logrado tener a veces hasta un 85% de ingresos de lo que el property manager estaba generando antes de trabajar con nosotros y después de trabajar con nosotros. Entonces, como les digo, ¿por qué les digo esta información? Para que tener el contexto de dónde proviene toda la información que les voy a compartir y espero que les resulte muy interesante.
Pues muy bien, hablemos un poco, comencemos hablando de Airbnb y nada más otro punto, perdón. Esta información que le estoy dando hoy fue la misma presentación que dimos en Rebook en San Juan de Puerto Rico hace exactamente 3 semanas. Entonces, para todos aquellos que no pudieron asistir, me da mucho gusto que puedan estar escuchando este webinar del día de hoy. Hablemos entonces de Airbnb. Como todos sabemos, Airbnb no es la única plataforma, pero sí es la plataforma más importante de renta a corto plazo. Y bueno, ha sido una plataforma que ha tenido un auge increíble. Más de 8 millones de listados es la información más actualizada que logramos obtener de Airbnb y continúan creciendo de una forma increíble. Ahora, la situación obviamente es que cuando una plataforma tan buena como Airbnb tiene tantos listados, bueno, empieza a haber mucha competencia. Y la pregunta que nos hacemos muchos es, bueno, quiero poder vender más, ¿no? Quiero poder vender más, ¿qué es lo que puedo hacer? Y la respuesta está en, bueno, pues no puedo vender más si no aparezco más seguido en Airbnb. Y para entender cómo puedo hacer para aparecer más seguido en los resultados principales, tanto de Airbnb como de las otras plataformas, tenemos que empezar por entender cómo piensa Airbnb, cómo funciona el algoritmo de Airbnb. Ahora, recordemos lo siguiente, para cualquier búsqueda, si ustedes hacen una búsqueda porque quieren ir de viaje a Miami o a Medellín o a cualquier parte del mundo, recordemos que para cada búsqueda, y aún aplicando filtros y demás, Airbnb tiene miles de posibilidades a mostrar a los huéspedes, miles. Entonces, ¿por qué mostraría nuestro listado y no el listado del vecino o algún otro listado que compita con el mío? Pues hay que entender cómo decide Airbnb a quién mostrar. Nadie sabe a ciencia cierta cómo funciona el algoritmo de Airbnb. Cualquier persona que les diga, sí, entendemos, sabemos exactamente cómo funciona. Yo creo que es un grupo muy reducido de científicos dentro de Airbnb que programaron el algoritmo y que saben exactamente cómo funciona. Lo que nosotros podemos hacer es observar cuáles son los resultados que genera el algoritmo para entender qué es lo que está detrás de las cortinas, qué es lo que está pasando. Y lo que nos hemos dado cuenta es que Airbnb siempre va a favorecer los anuncios que tengan mayores tasas de conversión, es decir, los anuncios que tengan más posibilidad de ser reservados. Y piénsalo de esta forma, si ustedes tuvieran una tienda y tuvieran un espacio muy pequeño para mostrar productos, ¿qué productos mostrarían? ¿Los que nunca se venden o los que se venden mucho? Es el mismo concepto con Airbnb. Mientras más se rente mi propiedad, mientras más atractiva sea para un viajero, más va Airbnb a presentarme en los resultados. Entonces, todo tiene que ver con la conversión. Airbnb va a presentar anuncios que conviertan bien, es decir, que conviertan un viajero de alguien que simplemente está buscando a alguien que está reservando. Entonces, hay que entender que para vender más hay que aparecer más. Para aparecer más hay que convertir mejor. Entonces, la pregunta es, bueno, Eduardo, entonces, ¿qué puedo hacer para que mi listado convierta mejor de lo que lo hace hoy en día? Y básicamente hay 3 factores que van a determinar si su listado vende o no vende. El primero es el listado, y vamos a hablar un poco más de eso y los trucos que podemos tener o las mejores prácticas que podemos tener para tener un buen listado. Los precios, importantísimos. Podemos tener un listado excepcional con fotos excepcionales. Si nuestro precio no es el correcto, no vamos a vender tanto como deberíamos. Y lo más importante, las reseñas. Las reseñas que nos dejan los huéspedes que se quedaron en nuestra propiedad. Ahora, el primer paso para poder aparecer bien, aparecer muy seguido en los primeros resultados es tener un buen anuncio. Ahora, muchas de las cosas que aquí les voy a comentar son muy obvias, ¿no? Por ejemplo, tener buenas fotos. Les sorprendería darse cuenta cuántas veces observamos listados, y yo creo que yo diría que es más la mayoría de los listados en Airbnb, que tienen unas fotos terribles.
Entonces, pues como dicen, de la vista nace el amor. Y bueno, si tenemos un listado con una buena foto, tomado por un fotógrafo profesional, con buena luz, no algo que pretenda ser lo que no es, pero sí una buena fotografía hace una diferencia impresionante. Y si están ustedes en el teléfono, en el móvil, en su celular, pues la foto principal juega un papel importantísimo. Ahora, el otro punto también es el título. Cuando estamos haciendo una búsqueda solamente vemos el título, vemos el precio y vemos la foto. Entonces el título también juega un papel muy importante. Mucha gente aquí comete el error muy típico de poner en su título departamento, hermoso departamento, 3 recámaras en San Juan. Bueno, para empezar, si yo estoy haciendo una búsqueda en San Juan, ya sé que está en San Juan. Si ya es una búsqueda de 3 recámaras, ya sé que los resultados son departamentos de 3 recámaras. No vale la pena perder ese espacio tan importante para resaltar cosas que ya son obvias. La mejor práctica y los mejores resultados los hemos visto cuando los títulos mencionan lo que más aprecian los huéspedes o lo que más hace destacar a nuestra unidad. Puede ser una piscina, o puede ser la vista, o puede ser la cercanía a una atracción local. Entonces es muy importante fijarse muy bien en el título. Es algo en lo que nosotros invertimos bastante tiempo y esfuerzo e incluso estamos constantemente cambiando los títulos de nuestros anuncios para ver cuál de esos títulos nos da mejor resultado. ¿Y cómo saberlo? Vamos a hablar un poquito más adelante de dónde podemos sacar las estadísticas que nos den esta información. Otro punto muy importante del listado, decíamos que las fotos son importantes, estamos hablando también que el título es importante y estamos hablando también que el primer párrafo es sumamente importante. Entonces, ¿por qué? Porque en cualquier anuncio ustedes van a ver siempre esto de mostrar más o show more. Y la realidad es que el 75% de la gente nunca le va a dar clic al de show more o muéstrame más. Entonces, este primer párrafo es importantísimo poder comunicar al cliente por qué nuestra propiedad es la propiedad que deben de reservar. ¿Qué es lo que nos hace diferentes a los demás? Y otro punto muy importante sobre el listado, y este es un error que casi todo mundo comete, haber indicado las amenidades correctas. Nuevamente, les sorprenderá darse cuenta y los invito a que revisen sus anuncios cuántas veces, por algún error u omisión, amenidades con las que sí cuenta su propiedad no están claramente indicadas en las amenidades de Airbnb. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago una búsqueda en Airbnb, es muy probable que aplique filtros y diga, a ver, muéstrame solamente las propiedades que tengan aire acondicionado o que tengan una secadora de pelo o que cuenten con una lavadora. Bueno, si no lo tengo indicado, en el momento que alguien aplica el filtro, mi anuncio no va a aparecer. Y si no aparece mi anuncio, pues jamás voy a tener reservas para la gente que estaba buscando eso. Estas 14 amenidades que aparecen en pantalla son las 14 amenidades que Airbnb nos ha comentado son las que más utiliza la gente al aplicar filtros. Si las tienen, qué bueno, no todo el mundo va a tener un cargador para vehículos eléctricos y no siempre la gente lo está buscando, pero mientras más puedan tener de estas 14 amenidades que aparecen en pantalla, más probabilidades tienen de aparecer en el resultado de las búsquedas de los huéspedes. Porque recordemos que hoy más que nunca y con tantas posibilidades en Airbnb o en Booking o en Vrbo o en cualquier plataforma, pues la gente utilizamos muchas veces filtros para hacer las búsquedas, ¿no? Entonces, asegúrense por favor que sus listados tengan todos las amenidades con las que cuenten ya incluidas y otras, como por ejemplo tener una plancha, es muy sencillo, es muy barato y puede hacer la diferencia entre conseguir un huésped que quería viajar por negocios y otro y simplemente que el listado no aparezca, ¿no? Ahora, dentro de
Airbnb es importante que ustedes estén conscientes que hay una parte de oportunidades. Airbnb nos da mucha información sobre qué tan bien está nuestro anuncio, qué tan completo está. Entonces, entrar a esta sección es muy importante, estarla revisando de forma constante. Es parte del trabajo que nosotros hacemos para nuestros clientes, estar constantemente supervisando que nuestros anuncios estén todos perfectamente bien alineados con lo que Airbnb quiere ver en un buen anuncio. Y un tip que les queremos pasar también, de hecho viene directamente de la gente de Airbnb, dado que tenemos más de 1,000 propiedades, tenemos una muy buena relación con ellos, de hecho tenemos llamadas directamente con Airbnb cada 2 semanas. Y una de las últimas cosas que nos comentaron es que han observado a nivel Airbnb en general que mucha gente que bloquea fechas, que porque le iba yo a prestar la propiedad a mi familia o para mantenimiento, bloqueo una fecha en el futuro y luego se me olvida desbloquearla. Entonces, si no hay disponibilidad, no vamos a aparecer en los resultados para esas fechas. Entonces, no olviden siempre estar verificando que sus calendarios no estén bloqueados por equivocación. Ahora hablemos de precios, hablamos del listado, es lo primero. Los siguientes son los precios. Y me imagino que muchos de ustedes aquí ya han o ya están utilizando precios dinámicos o han escuchado sobre los precios dinámicos. Ahora, ¿qué son los precios dinámicos? Son precios que se ajustan diariamente en función de la oferta y la demanda, ¿no? En el pasado podíamos establecer tarifas distintas para, digamos, una estancia de fin de semana o una estancia entre semana. Y aunque eso es un buen comienzo, en realidad el mercado fluctúa mucho de un día para otro. Ahora que estaba justamente en San Juan, me enteré que Bad Bunny va a tener conciertos en ciertos días. Bueno, les puedo asegurar que en esos días que Bad Bunny va a tener su concierto, la demanda va a aumentar y es importante, por ende, que aumentemos nuestros precios para poder aprovechar de ese incremento en la demanda durante esos días. Ahora, ¿cómo se ve un calendario de precios dinámicos? Un calendario de precios dinámicos como el que aparece aquí en pantalla, justamente una de las muchas propiedades que manejamos. Si ustedes ven cada uno de los días, van a observar que en realidad cada día tiene un precio distinto. Incluso de un fin de semana a otro, no todos los fines de semana son igual de importantes. Puede haber alguna fiesta local, puede haber habido algún problema anunciaban algún huracán, entonces baja la demanda. En fin, hay muchos aspectos que nos llevan a querer subir y bajar precios de una forma dinámica. Entonces, implementar una estrategia de precios dinámicos es sumamente importante. Y para poder determinar precios de forma adecuada, es muy importante ser objetivos en determinar nuestros precios, en función de nuestra ubicación, de nuestras amenidades y algo muy importante en función de nuestras calificaciones. Ustedes se sorprenderán de ver cuánta diferencia y qué tanto más se puede cobrar en una propiedad cuando se tienen buenos reviews a diferencia de se tienen malos reviews. Me ha tocado clientes que me dicen, pero Eduardo, ¿por qué me estás poniendo mi propiedad a $100 la noche cuando yo veo que propiedades similares a la mía se están rentando por 130 o 140? Digo, bueno, es que tu calificación está en 4.5. Oye, pero 4.5 es fabulosa. Como vamos a ver en unos minutos más, una calificación de 4.5 de hecho es bastante mala. Entonces, no podemos pretender tener el mismo precio con una propiedad que tiene buenos reviews, buenas calificaciones y una que no los tiene. Y hablaremos un poquito más de eso en un momento. Ahora, los 3 errores más comunes que vemos. Y me sorprendería si los que están aquí en el webinar me van a dejar mentir. Pero esos son los 3 errores más comunes que vemos para aplicar una estrategia de precios. Número 1 es fijar los precios igual o más altos a como estaban el año pasado. Nuestros precios del año anterior son una base importantísima
para ver en cuánto debemos de rentar, si quizás rentamos muy barato el año pasado y tuvimos una ocupación demasiado alta, o al revés, pusimos nuestros precios demasiado altos y tuvimos una ocupación muy baja. Pero siempre es importante analizar cómo está el mercado actualmente. El segundo punto es lo que les comentaba justamente, ignorar las calificaciones que los huéspedes nos han dejado y las comodidades y las amenidades que estamos ofreciendo, ¿no? Es muy importante tomarlas en cuenta. Y como property managers, bueno, tomar decisiones basadas en intuición en lugar de datos reales o porque yo creo o pienso que esa es la mejor tarifa, normalmente no funcionan. Mi equipo lo que hacemos es justamente analizar la data histórica de cada propiedad, analizar las tendencias de mercado y en función de eso es que determinamos nosotros los precios y eso es lo que nos ayuda a poder vender mucho, mucho mejor. Ahora, no solamente cuando hablo de precios, hay muchas otras configuraciones que quiero que tomen en cuenta. Muchas de ellas, vamos a tener un webinar específicamente para hablar de precios, pero les quiero comentar tres muy importantes que si no las tienen ya ustedes en su sistema es importante que las consideren. Uno tiene que ver con los descuentos por duración de la estancia o length of stay discounts, como se dicen en inglés. Y esto es dar un descuento especial a aquellas personas que se quieran quedar por 7 días o 30 días o más. Les sorprendería ver cuánta gente viaja, por ejemplo, a Puerto Rico también de negocios y quieren quedarse una semana o de vacaciones, se quieren quedar una semana o más y el no dar un descuento semanal o mensual puede realmente afectar de una forma muy negativa sus reservas. Las estancias mínimas, eso es algo que un error muy común que la mayor parte de los anfitriones y los property managers cometen es que establecen una estancia mínima, digamos, yo quiero una estancia mínima de 3 noches para fin de semana y de 2 noches entre semana. Bien, como inicio está perfecto. Pero, ¿por qué tendría yo una estancia mínima de 2 noches o 3 noches para Navidad de este año? O para Thanksgiving Day, o para President's Day, o para cualquier otro fin de semana importante. ¿Por qué no, si falta tanto para esa fecha, busco tener solamente reservas de 5 noches, 7 noches, 10 noches? Y eso lo logro estableciendo estancias mínimas en función de qué tanta demanda hay. También si tengo una estancia mínima de 2 noches, pero mi propiedad no está reservada el día de mañana, pues sería importante cambiar la estancia mínima a una noche para poder cubrir esas estancias que quedan a veces, esos huecos que quedan entre la reserva y la otra, ¿no? Y hablando de huecos, justamente esas noches huérfanas que se les llama, porque quedaron ahí solitas entre dos reservas, pues a veces vale la pena dar un descuento para que esa propiedad esté ocupada también en esas noches. En base a nuestra experiencia les podemos decir que hemos logrado aumentar los ingresos al menos en un 10-15% simplemente sabiendo cuándo descontar, cuándo dar un descuento por esas noches que nos quedan intermedias y poder conseguir esas reservas a veces de último minuto, pero que nos permiten llenar el calendario y aumentar nuestros ingresos. Otras configuraciones, les digo, hay un webinar específico que vamos a dar para esto, pero son los que aparecen aquí en pantalla. Por eso nuestro equipo, cuando tenemos algún cliente y hacemos todo el análisis, pues nos toma bastante tiempo hacer toda la configuración. No se trata solamente de poner el precio y olvidarnos o dejar que una plataforma de precios dinámicos lo establezca y olvidarnos. Hay que estar viendo muy de cerca todas estas otras configuraciones para asegurarnos que nuestros precios y nuestra configuración siempre maximicen los ingresos. Un aspecto importante que quiero compartirles, y esto está en función de un análisis de miles y miles de reservas que hicimos, es muy común que Airbnb les diga, mira, si quieres maximizar tus reservas, ofrece una tasa de cancelación flexible. Y tienen razón.
Si lo que ustedes buscan es tener más reservaciones, la política de anulación flexible es la que consigue más reservas. El problema con la flexible es que tienen más cancelaciones. Y por eso nosotros hemos observado que la mejor política de cancelación a utilizar es la política firme, porque aunque tenemos un poco menos de reservaciones, cuando la reservación entra, tenemos más posibilidad de que la reservación o se mantenga hasta el final, o si nos la cancelan, tengamos suficiente tiempo para volver a reservar. Entonces, si quieren un tip aquí muy importante, es elijan la política de cancelación firme y no la flexible. Y algo muy importante, este comentario va dirigido a todos ustedes que sean property managers, que obviamente sabemos que tratar con los dueños de propiedades es complicado, ¿verdad? No siempre es lo más fácil. Pero si un propietario no les da a ustedes la flexibilidad para poder determinar tarifas en función del mercado, pues eso acaba costando muy caro. Hicimos un anuncio, un análisis muy importante también con nuestros clientes donde le pedí a mi equipo que dividiera los más de 1,000 clientes que tenemos entre aquellos que no nos dan flexibilidad de tarifas, es decir, nos dicen, esta es la propiedad de mi abuelita y no hay ninguna tan bonita como esta, así que o me la rentan por $200 la noche o prefiero que se quede vacía. Y el otro cliente, principalmente inversionistas, que dicen, mira, a mí en realidad no me interesa qué tarifa rentes por noche, simplemente me interesa que maximices mis ingresos. A medida que el cliente nos da más flexibilidad para hacer los cambios necesarios en base a la oferta y la demanda, mucho mayor es el resultado y mucho mayor es la cantidad de dinero que producen. Ahora, les voy a mostrar aquí un ejemplo de justamente dos hermanas, dos propiedades gemelas, idénticas las dos propiedades, en el mismo edificio, las dos con la misma vista, en el mismo piso, son básicamente un espejo una de otra. Y una está manejada por un señor que nos decía, bueno, es que yo pagué, no me acuerdo cuánto pagó por el departamento, $200,000, 250,000. Y yo no quiero rentar esto jamás a menos de $250. No me interesa, me vas a traer al mercado que no quiero, 250 mínimo. Y el resultado que tuvo al final del año fue bastante bueno. Se acabó rentando a veces mucho más de 250, a veces a 250, una tarifa promedio de 260. Su tasa de ocupación fue del 44% y generó $42,000. Esa misma propiedad gemela al lado, otro propietario nos dijo, mira, en realidad, con que tú me consigas $120 la noche para poder cubrir mis gastos variables, yo ya estoy feliz. Bueno, esa propiedad se acabó rentando en el año a un precio mucho más bajo promedio que la primera propiedad, pero generó un factor de ocupación mucho más alto. Entonces, vean ustedes la diferencia tan grande que hay entre manejar tarifas de acuerdo a lo que indica el mercado y manejar tarifas en función de alguien que simplemente dice arbitrariamente, no quiero menos de $250. Ahora, un comentario muy común que tengo aquí es, pues sí, Eduardo, pero para generar este ingreso con una tasa de ocupación del 82%, hay más desgaste de la propiedad, es más trabajo. Bueno, obviamente es más trabajo, pues si es mayor el ingreso, hay que trabajar más. Pero en cuestión del desgaste, les puedo asegurar, y hemos hecho muchos estudios, no hubo $28,000 de desgaste adicional. Quizás hubo electricidad adicional, agua adicional, quizás otros $2,000, $3,000, pero no llega de por mucho al incremento que logramos generar aquí. Eh, Muy bien. Vamos a hablar ahora sobre las calificaciones y la importancia de las calificaciones. Y aquí tengo un estudio muy interesante para ustedes que hicimos. Y este estudio nos muestra cuál es la calificación promedio de los huéspedes en Airbnb. Y quiero que pongan mucha atención a este slide, porque cuando la gente me dice, es que mi calificación es de 4.5, 4.4, creo que estoy bien, pues en realidad no. Fíjense cómo 94% de todos los listados en Airbnb tienen una calificación mayor al 94%. Es decir, si ustedes tienen una calificación de 4.5 o menos, esa propiedad
está catalogada entre las peores 6% de propiedades en Airbnb. ¿Por qué Airbnb querría mostrar una propiedad con una calificación de 4.4 teniendo tantas propiedades con calificaciones tan buenas? Yo sé que muchas veces los huéspedes son injustos, nos dejan calificaciones de 3 estrellas, 1 estrella, de una forma muy arbitraria, pero es importante pues entender que en promedio los promedios están muy altos en Airbnb. De hecho, hay más de 2 millones de anuncios que tienen una calificación mayor a 4.9. Entonces, no es sorprendente saber que para obtener la categoría de favorito del huésped o guest favorite, pida Airbnb tener una calificación justamente de 4.9. Hicimos un análisis muy interesante. Este estudio me encantó porque estábamos tratando de determinar, bueno, en los primeros 100 resultados, ¿cuál es la calificación promedio? Y nos dimos cuenta que más del 70% de los primeros 100 resultados son propiedades que tienen calificaciones de más arriba de 4.7. Aquí pueden ver que sí, hubo una que apareció con calificación de 4.2, otra aquí que apareció con calificación de 4.3, pero la mayor parte fueron las que aparecían con ratings mucho más altos. Entonces, obviamente, si mi propiedad tiene una calificación de 4.5, 4.6, pues va a aparecer mucho menos en los resultados. Y si hablamos de la primera página, es decir, los primeros 18 resultados que aparecen, es todavía más dramática la situación, ¿no? Es todavía más marcada. 85% de las propiedades tienen una calificación de 4.7 o más. Entonces, cuando tenemos nosotros clientes que tienen calificaciones menores a 4.7, bueno, analizamos obviamente qué es lo que está pasando con el listado y a veces sugerimos hacer ajustes de precio para poder llegar a la calificación que estamos buscando de 4.7 o mayor y entonces ya poder empezar a incrementar precios. Porque si tratamos de incrementar precios antes de tener la calificación, simplemente no vamos a conseguir tantas reservaciones como se podrían. Y algo muy interesante también aquí, el favorito entre huéspedes y superanfitrión es lo que hace que uno aparezca más, es lo que más está mostrando Airbnb en sus primeros resultados. Casi el 80% de los resultados son o favorito del huésped o superanfitrión. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Hay que ser necesariamente superanfitrión o favorito de huésped para poder obtener reservas? No. Obviamente hay 18% de los listados que no tienen esas indicaciones, esas calificaciones. Pero obviamente vamos a tener mucho más probabilidad de reserva si somos favorito entre huésped. Y la gente me pregunta muy a menudo, Eduardo, ¿trato de ser super anfitrión o favorito de huésped? Yo te diría, bueno, pues en realidad, en base a lo que hemos observado de lo que Airbnb le da preferencia, le dan mucho más preferencia a los favoritos de huéspedes que a ser super anfitrión. Entonces yo me enfocaría más a tratar de tener la categoría, el badge de favorito entre los huéspedes. Y recuerden, además la mala calificación, Airbnb es duro ahora porque no solamente resalta lo bueno, pero si tenemos una calificación muy buena, imagínense si alguien va a reservar una propiedad que Airbnb les está diciendo, recuerden, esta propiedad está es de las peores 10% de propiedades. Bueno, es casi algo que hace que pues sería casi imposible obtener una reserva, ¿no? Entonces, recordemos, no hay atajos para un buen posicionamiento. Si ustedes quieren tener un buen posicionamiento, hay que tener un buen listado, hay que tener una buena estrategia de precios y hay que tener una obsesión con obtener buenas calificaciones, buenos reviews. Si alguien ahí en internet les dice, es que tenemos el truco cambiando las fotos todos los días, vamos a aumentar tus ventas, no es cierto. Sí es cierto que una buena foto te va a ayudar. Sí es cierto que hay que probar diferentes tipos de fotografía para ver cuál es la que tiene nuestro mejor clic y cuál es la que nos da mejores resultados. Y hablemos justamente de métricas. Bueno, y un punto muy importante. Me voy a regresar aquí a esta gráfica donde les muestro cuáles son los resultados que aparece que muestra Airbnb. Este pedacito de verde son justamente listados nuevos. Algo interesante es que Airbnb con listados no sabe si van a ser buenos o son malos si no los da una oportunidad.
Entonces, cuando lanzamos un nuevo listado, Airbnb nos va a empujar a las primeras páginas de forma artificial sin saber cuál es nuestra tasa de conversión, porque tiene que medir, tiene que analizar. Entonces recuerden, cuando vayan a lanzar un nuevo anuncio, es importantísimo, importantísimo que esté bien configurado desde el principio, que tenga el precio correcto desde un principio. Incluso al principio recomendamos un precio más bajo para poder mostrarle a Airbnb, oye, mi anuncio sí convierte, tiene buena tasa de conversión. Y Airbnb diga, perfecto, ya probé tu anuncio 2 semanas, ya vi que sí funciona, te lo voy a seguir mostrando. Lo voy a seguir mostrando los resultados, porque si no da resultado, ¿por qué querría Airbnb o Booking o VRBO mostrar un anuncio que no convierte? Pero siempre van a tener una oportunidad al principio de ver, de tener más visibilidad. ¿Cuáles son los elementos que más afectan las calificaciones? Recordemos, es la limpieza, el mantenimiento, el tiempo de respuesta y muy importante, la atención que recibe la gente cuando tenemos algún problema. Esto es muy obvio. Y el valor percibido. Este es un truco que poca gente conoce. La calificación más importante en Airbnb, yo puedo dejar un 5 estrellas en limpieza, 5 estrellas en check-in, 5 estrellas, pero si al final en el value for money yo dejo 4 estrellas, ¿qué creen? La calificación que va a aparecer al final es justamente la de value for money, del valor percibido. Entonces, si rentamos muy alto, muy cara nuestra propiedad, pues normalmente el valor percibido va a ser un poco a veces difícil llegar a 5 estrellas, a menos que realmente demos un servicio excepcional. Entonces, lo que yo muchas veces le digo a los clientes es, miren, no se preocupen si de vez en cuando tenemos que bajar el precio por alguna reserva del último minuto o algo, porque generalmente esas reservas que son a un poco menor precio acaban dejando mejores reseñas porque perciben un valor más alto. Y recordemos, cuando algo salga mal, es una oportunidad perfecta para poder darle un buen servicio al cliente. No tienen idea cuántas veces observamos, siempre hay problemas, es normal, algún problema de limpieza, de mantenimiento, algo muy común en Puerto Rico, se fue la luz, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero luego dar un pequeño detalle, hablar con el huésped, oigan, qué pena, disculpen, pues así es la situación en la isla, pero les vamos a ofrecer algo, un cafecito, algo, una tarjeta para que se vayan a comer. Aunque algo no sea culpa de ustedes, dar esos pequeños detalles hace una diferencia enorme. Y otro punto importante es no cobrar daños menores. La mejor práctica que recomendamos es tengan una especie de autoseguro, cobren 5 o 10 dólares más por noche para poder armar un fondo de seguro para el propietario, de forma que cuando haya daños menores a 300 dólares, lo puedan tomar de ese fondo y no estar molestando al huésped con que me manchaste una toalla o te llevaste la plancha, ¿no? Mejor es más fácil simplemente arreglar esos daños, reemplazar esos pequeños faltantes y nada más hacer el reclamo cuando realmente valga la pena y sean cosas mayores. Les recuerdo que les estoy hablando mucho de conversión, conversión, conversión. Y luego la gente me dice, ok, Eduardo, pero ¿cómo sé si mi anuncio tiene una buena conversión o no? ¿Cómo sé que estoy haciendo bien o que estoy haciendo mal? La buena noticia es que todas las plataformas, incluyendo Airbnb, nos dan información sobre conversión y cómo vamos. Si ustedes se meten en la sección de Insights y Booking Conversion en Airbnb, y se los menciono en inglés porque si lo hacen en español, no está apareciendo. No me pregunten por qué, pero si ponen lenguaje español y buscan ese tipo de información, no la tiene Airbnb, pero si se meten en inglés, al menos es nuestra experiencia, sí va a aparecer. Y hay aquí unos datos muy importantes, sobre todo voy a poner atención en estas 3 cifras muy importantes. La primera les dice qué porcentaje de ocasiones, cuando hay una búsqueda, están ustedes apareciendo en la primera página, ¿no? En este caso, 57%. Si están por arriba del 40%, bien, abajo del 40%, hay oportunidad de mejorar. Este otro les dicen, bueno, una vez que aparecí, ¿qué tanto la gente le está dando clic a mi anuncio en particular? En este caso, está muy bien, está al 14%. Cualquier número arriba de 6% es bueno, abajo de 6% no es mal, no es bueno, perdón. Y finalmente la tasa de conversión, ¿no? ¿Qué porcentaje de gente está realmente
convirtiendo. Entonces, dependiendo de qué es lo que tengan que mejorar, si aquí las impresiones están muy bajas y aparece aquí a menos de 40%, puede ser que simplemente no tengan las amenidades correctas, puede ser que no tengan disponibilidad en su calendario, puede haber una serie de factores. Entonces, hay que fijarnos en nuestro anuncio. Si mi tasa de clic está baja, pueden ser simplemente dos cosas: o mi foto está mal elegida o mi título está mal. Entonces, cambiando la foto o el título es que podemos mejorar el porcentaje de gente que le da a dar clic. Y bueno, ya la conversión ya depende de muchos factores, depende de los reviews, depende del precio y depende de todo lo demás. Entonces, en resumen, si quieren vender más, hay que enfocarnos en hacer y tener anuncios que conviertan. Es decir, que cuando el usuario hace una búsqueda, los encuentre y acabe por rentar su unidad. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, en primer lugar, la calidad del anuncio importa mucho. Y es por eso que cuando nosotros tomamos un nuevo cliente, lo primero que hacemos es hacer un análisis detallado de todos los aspectos del listado: fotos, título, amenidades, reviews, de todo, para entender qué está bien y qué está mal. Lo siguiente es obviamente los precios. Una vez que tenemos un buen anuncio, hay que tener una buena estrategia de precios, que como les decía, no solamente es poner precios de fin de semana y entre semana, hay que tener una buena estrategia de precios. Esto lo pueden hacer ustedes directamente con alguna buena plataforma, o nosotros, compañías como nosotros, justamente nos especializamos en toda la parte de precios dinámicos. Y por último, recordemos que las calificaciones van a definir nuestro éxito. Entonces, estamos en el mundo de la hospitalidad. Es sumamente importante poder dar un buen servicio. No es fácil. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría, pero recuerden esas estadísticas que les pasaba yo, donde si no tienen una calificación de por lo menos 4.7, lo primero que tienen que hacer es lograr subir esa calificación. Incluso a veces llegamos a recomendar que si ustedes ya tienen muchos reviews, pero la calificación no pasa de 4.4 o 4.5 y no están teniendo reservas, es mejor relanzar ese listado, poner el otro en pausa y para poder tener oportunidad de tener mejores reservas. Como les comento, nosotros como Angel Host, uno de los primeros pasos que hacemos cuando tenemos un cliente es sacamos este reporte, el Listing IQ Report, que hoy les estamos ofreciendo a ustedes de forma gratuita. Si a alguien de ustedes le gustaría tener un reporte exacto de cómo está su propiedad, cómo está su click rate, cómo está su conversión, todos los aspectos de su listado, cómo están mis fotos, mis captions, mis amenidades. Simplemente llenen este código QR o sigan las instrucciones en este código QR y de hecho quiero asegurarme que sí funciona el código QR. Déjenme también verificarlo aquí. Y si nos dan la información, mi equipo con mucho gusto les va a poder proporcionar su reporte de forma gratuita. Pues muy bien. Como les digo, somos Angel Host. Nuestra promesa de marca es: le damos a nuestros clientes mejores listados, mejores estrategias de precios y mayores ingresos. Estamos a sus órdenes si tienen cualquier duda o comentario. Y si alguien tiene aquí alguna pregunta, me parece que tenemos una sección aquí de Q&A. Si ya sea en el chat o en el Q&A, si alguien quiere poner alguna pregunta, pues con mucho gusto estoy aquí a sus órdenes para poder responderlas. Demos aquí unos segundos a ver si alguien se anima a poner alguna pregunta y vamos a parar aquí.